Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Seguimos aquí en directo ahora mismo, 8 menos 20. Ahora para hablar de que es posible vivir sin dolor a pesar de lo que nos pese, a pesar de los accidentes que podamos sufrir, procesos de enfermedad por los que podamos pasar. Es posible vivir sin dolor, reducir ese dolor hasta el punto de dejar de sentirlo. Para ello vamos a hablar con alguien que ha acompañado a muchas personas precisamente a dejar de sentir ese dolor o vivir sin ese dolor. Estamos hablando de Daniel López, él es optimizador de cuerpo y mente, que además está acompañado y ahora descubriremos por quién está acompañado y por qué. Daniel, bienvenido a Alex Comunica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alex. Placer muy bien que estés aquí. Bueno, preséntanos, por una parte, tenemos a Javier, tenemos a Caroline, que te acompañan hoy. ¿Y por qué te acompañan? Supongo que no es para hacer de guardaespaldas, no es necesario. No es necesario, ¿no? ¿Por qué te acompañan? Cuéntanos. Bien, me acompañan porque son dos personas que, pues, han significado mucho primero en mi camino de aprendizaje y después también porque, debido a su paciencia, a su tesón, a su constancia, pues han tenido unos resultados muy positivos y reseñables. Y entonces, por ese motivo, decidí invitarles a que me acompañaran a esta entrevista contigo, que pudieran dar un poquito la noción que ellos han tenido durante el tiempo que han estado conmigo y que explicaran un poquito, pues eso, ¿no? Cómo estaban, cómo se encontraban en su momento y después los diferentes vicisitudes por las que podemos haber pasado, ¿no? En ciertas situaciones o momentos y finalmente, pues cómo están ahora, cómo se presentarían ellos ahora mismo, ¿no? Quizás. Pues vamos a hablar, si te parece bien, Daniel, primero con Javier. Javier Sabin. ¿Sabin? Sabin. Javier Sabin, con dolores lumbares de 23 años de duración, ahora ya sin afectación y practicante de deporte extremo, ¿no? Además participante de ultrapruebas en BTT, la última en Sudáfrica hace unos 3 meses. Claro, 23 años, dolores de espalda durante 23 años. ¿Cómo se supera eso? Bueno, háblanos de tu experiencia, Javier. Sí, los dolores empezaron pues prácticamente en mi juventud. Se acentuaron sobre todo cuando estaba ya estudiando en la universidad y entonces pues en esa época solo jugaba fútbol, 2-3 días, bueno, a unas semanas 4 días a la semana, pero hacía simplemente fútbol. Entonces empecé a probar pues todo tipo de fisios, empecé a probar temas de osteopatía, acupuntura, bueno, todo y nada me curaba o me sanaba pues ese dolor en la espalda. Además me radiaba en las dos piernas. Luego, a medida que pasaron los años, pues me casé y demás, entonces claro, tenía que esconder ese dolor porque entonces si mi mujer en este caso o mis hijos veían que tenía este dolor, pues entonces me quedaba sin hacer deporte. Y eso era inviable en mi vida, porque el deporte para mí es una válvula de escape, etcétera, etcétera. Y entonces, pues un día, por desesperación, a través de un amigo mío, me dijo, oye, mira, pues prueba un chico que se llama Dani, que no vas a perder nada. Y la verdad es que no perdía nada, pensé ya de perdidos al río. Y la verdad es que, pues nada, empecé con las sesiones con Dani y sí que es cierto que al principio es un poco, se tiene que tener cierto dogma de fe, ¿no? Sobre todo en los primeros meses, porque en mi caso ya llevaba muchísimos años en los que pues el dolor pues iba acentuando y demás, con lo cual cada vez tienes menos paciencia y cada vez buscas ¿no? la curación en 0, entendí que no era así, creo que a los, más o menos, porque ya no me acuerdo por suerte, pero que sobre los 6 meses, 6 y pico ya casi estoy a punto de tirar la toalla. Y hubo un día que me levanté, me lo he soltado, pero cada día de mi vida tenía dolor.
Cada día. Cada día. Cada día. Dolor cada día. Me levantaba cada día con dolor, sí. Tampoco podía estar sentado mucho rato, etcétera, etcétera. Entonces, me levanté un día sin dolor. Me levanté tal, no le dije nada a mi mujer, obviamente, y dije, quizás esto es mala suerte, y si lo digo me aparece el dolor, ¿no? Típicas tonterías. Segundo día, tercer día, y entonces 5 días, luego me puse a jugar con uno de mis hijos, a hacer lo que no tocaba, entonces volvió el dolor, pero al cabo de, no sé, 2-3 días y demás, volvió a desaparecer. Yo continuaba con las sesiones semanales. Hay que tener mucha rigurosidad en este sentido, o sea, tienes que, no tienes que vivir para las sesiones, pero casi, ¿no? Y ya está, y hasta el día de hoy. Entonces, sí que es cierto que o sea, el por qué, insisto, primero es un dogma de fe, segundo es que cada vez te conoces más tu cuerpo, y eso es la base. Y a partir de eso, pues la vida me llevó pues a practicar, aparte del fútbol, pues el esquí. Luego me metí en temas de pádel y tenis, y luego me metí en temas de bici y he acabado compitiendo. Y entonces, hombre, lo veo como una necesidad porque al final son deportes muy diferentes, con impactos diferentes, en los que necesito a alguien que me equilibre mi cuerpo. Y ya está, en líneas generales, así a modo de... Pero es que además haces deportes extremos, ¿no? Por lo que leo aquí. Bueno, de vez en cuando tengo gallifantes en casa que son como ponipuntos o como le quieras llamar. Entonces, entreno durante unos meses con el sacrificio que corresponde, ¿no? Porque además trabajo, etcétera, y soy padre de 3 hijos. Sí, porque al final mi vida no la concibo si no es en modo competición. Soy una persona bastante competitiva en todos los aspectos y entonces pues el tema, la idea es que yo tenía que haber dejado de jugar a fútbol, pero no he podido. Entonces se me han sumado otros deportes. Y el tema de la bici, el tema de mountain bike, y ahora he empezado también con carretera, pero sobre todo mountain bike, pues sí que me produce una satisfacción. Estuviste en Sudáfrica, ¿no? Hace 3 meses. Hice una prueba, sí, es como es la prueba más dura de mountain bike, que son 8 días seguidos, haciendo pues una media de 7 horas en bici, con 2.500 de desnivel. Además, es por parejas. Además, tuve la mala suerte que solo han pasado, de las 21 ediciones, solo han pasado 2. Y pasó en la edición que fui que tuve un día de 50 grados de temperatura, sin viento. La gente se desplomó. De hecho, murió un participante. Tuve que ayudar a la gente a subir y bajar, etcétera. Y luego tuve 3 días más de lluvia y barro, con lo que conseguí ser finisher, que ya es mucho y quedé más o menos en la media tabla, pero bueno, sí, son cosas que es un tema que ya no es un tema físico, porque físico lo pueden hacer bastantes personas, porque hay gente mayor que lo hace tranquilamente, pero es un tema también, es un tema mental. Me quedé sin compañero porque él abandonó en la tercera etapa y entonces tuve que pues durante 7 horas en bici llenar mi cabeza sin que tuvieras esa desesperación. Y luego ya es difícil hacer amigos en bici. Pero recordamos que todo esto fue después de estar 23 años con dolores lumbares, dolor diario, que no podías estar ni sentado mucho rato. Y ahora hasta haces competiciones durísimas, como esta que hiciste en Sudáfrica, montado en la mountain bike. Juegas a fútbol, deportes, hombre, de resistencia que seguramente pues muchos hombres de tu edad no podrían o les costaría o no estarían acostumbrados. Eso, Daniel, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue eso, no? Porque cuando uno tiene dolores tan continuados todos los días, uno puede llegar a pensar que ya me voy a quedar así y que ya lo siguiente ya es la decadencia, ¿no? Es decir, no puedo mejorar, no puedo volver a mi punto inicial. Claro. Pues sí, mira, en muchos aspectos lo que debes de trabajar con las personas es, primero, hacer un enfoque de su situación, claramente. Cuando las personas vienen con dolores crónicos de tantos años de duración, vienen afectadas fuertemente en su moral, ¿no? En su estado de ánimo, en sus emociones, ¿no? Si valen, no valen, suficiencia, insuficiente, todo esto que está muy al orden del día, ¿no? Hoy que tenemos
muchas personas con dolor crónico y que el problema que se encuentran es sobre todo que ellas piensan que no son suficientes para la vida. Y a partir de ahí pues van hundiendo y poco a poco se van eso, ¿no? Enterrando progresivamente. Entonces, para lograr que alguien salga de ese estado, lo que necesitas es, pues primero de todo es eso, es enfoque situacional, reconocer su situación y comenzar a trabajar desde la base, comenzar a trabajar desde el cuerpo para, sobre todo si es una persona que le gusta trabajar con su cuerpo, ir a buscar esa parte. Si es otra persona, por ejemplo, que está más en la parte mental, psicológica, buscar ese apoyo psicológico, ¿no? De fondo. Porque al final las tres patas, como comentamos en la entrevista anterior, Alex, las tres patas que fundamentalmente son los tres pilares, ¿no? Es el cuerpo, la mente y la emoción, ¿no? Entonces, toda emoción impacta en el cuerpo, toda emoción negativa impacta en el cuerpo negativamente también, por lo tanto produce potencialmente dolores. Si eso se mantiene en el tiempo y la persona no consigue enlazar con algo que la motive y la lleve hacia adelante y un poquito hacia arriba, lo normal ahí es que la persona se perpetúe en las molestias, en los dolores y vaya cayendo y luego pues oirás a mucha gente que te dirá no, yo es que aguanto, no hemos venido aquí a aguantar, me disculpen. No, si vienes aquí a aguantar, me perdonen también. No se trata de aprender a vivir con el dolor o que se reduzca el dolor o aguantar o soportar el dolor, sino eliminarlo. Se trata de eliminarlo o comprenderlo de una manera diferente a partir del momento en que tú tienes unas buenas bases de conocimiento, conocimiento propio, porque nuevamente estamos hablando de que cada persona es diferente y lo que hay que hacer es establecer unos mimbres correctos para cada individuo, para cada sujeto, porque esos mimbres son los que van a permitir que esa persona se construya progresivamente de forma interna y coja solidez en esas diferentes áreas, como digo, cuerpo, mente y emoción. ¿Cómo trabajasteis en el caso de Javier? ¿Cómo trabajasteis con él precisamente para que se le quitaran esos dolores lumbares que tenía durante 23 años, ¿no? Que arrastraba durante 23 años? Sí. Más la pubalgia. También había una parte importante de pubalgia. Pubalgia. Su lumbalgia estaba muy relacionada con un aspecto de cadera, de aductores, una tensión... yo muchas veces cuando hablo de Javier con otras personas dentro del estudio, ¿no? Lo que digo es que tendríais que haberlo visto, porque la postura de Javier era una postura que tenía toda la espalda rígida, o sea, tenía una columna arqueada hacia atrás, o sea, sacando el culete hacia afuera y así andaba. Entonces yo recuerdo cuando vi esto y dije, hostias, este tío... Claro, ir recogiendo progresivamente la parte física, que quiere decir, oye, pues vamos a trabajar de forma progresiva, muy suavemente, con sesiones en la camilla, progresivamente también en cuanto pude incorporar ejercicios con aparatos de fuerza para poder ir solidificando esa parte a la vez que tienes conversaciones con la persona para poder ver dónde se encuentra en cada momento y irle dando pequeñas dosis de ciertos aspectos que consideras que son fundamentales para que esos mimbres realmente vayan cogiendo fuerza y evidentemente luego, claro, cada persona hace también su proceso de los datos y lo que tienes que activar y asegurar es que esos datos llegan fehacientemente a la persona para que esa persona, como digo, ¿no? Progresivamente vaya estableciendo unas nuevas, como vamos subiendo ciertos niveles. A partir del momento en que estableces una meseta, bien, tenemos esta meseta y progresivamente luego hoy seguimos dando nuevos estímulos de todos esos niveles, ¿no? Como decimos, emoción, cuerpo y mente. Y con eso la persona realmente va estableciendo nuevos niveles y entonces, bueno, se va sintiendo más capacitada, los dolores van remitiendo y en su caso concretamente, ¿no? Como decía él, pues un día se levantó y no tenía dolores. La última ocasión que estuve aquí también estábamos con Luisa Martínez, y ella dijo, oye, me levanté un día después de 2 meses y no tenía ningún dolor. Claro, era una sensación completamente nueva. Tanto es así que la persona no se cree que eso esté pasando prácticamente, ¿no? Entonces tiene que dar, en el caso de Javier, oye, di 2 o 3 días más, 5 días, 7 días para ver si era real aquello. Luisa recuerdo también que comentó algo así como, es que no me lo acababa de creer, con lo cual tuve que dar un tiempo para asegurarme de que eso era así, para no lanzar las campanas al vuelo, evidentemente. Pero llevas tanto tiempo sufriendo que evidentemente pues eso tiene aplomo y pesa en el cuerpo y en la mente de la persona. Bien, pues es un poquito ese camino. ¿Y cuánto hace, Javier, que ya no tienes dolores de ese tipo? 9 años. 9 años. 9 años, sí. O sea, te pusiste en manos de Daniel, del equipo de Optimus, y 9 años sin dolores. Sí. También te decir que intenté también por todos los medios que me operaran
y nadie me quiso operar. Porque nadie me aseguraba que quedaras bien después de la operación. Por un lado, agradecí la sinceridad de los médicos, porque también alguno, ¿no?, que otro, pero en este caso me dijeron, no, es que no te vamos a... O sea, esto no funciona así. Con lo cual, la vía menos invasiva, pero que por contra pues tienes más esfuerzo, o necesita más esfuerzo y más constancia, es la de trabajar. No te queda otra. ¿Cuánto tiempo se tardó en eliminar esos dolores? En mi caso, por eso, quizás 6 meses. 6 meses. Fácilmente, sí. No es mucho, me refiero. 23 años de dolor, 6 meses de trabajo ya fuera dolor, está bien. No, es tiempo. Si me hubiesen dicho, oye, no, es que en lugar de 6 son 12, también lo hubiese comprado. Claro. O sea, no era un tema de si son 6, si son 3 o son 5. Al final, hasta que tu cuerpo no hace un reset y vuelves a empezar, pues cada uno entiendo que tiene su tiempo. Es interesante esto que dices, Javier, de cuando el cuerpo hace un reset. Es llevar el cuerpo a un reset, a un reinicio, para que se vuelva a restablecer como la salud corporal, ¿no? La salud en el movimiento, la salud en la postura, en la columna. Daniel también está acompañado de Caroline. Caroline, bienvenida. Gracias por estar aquí. Caroline es amante del esquí, del paddle surf. Ha pasado por distintos procesos, entre otros artrosis cervical derivada de una quimio y una radio, por un proceso oncológico que sucedió aproximadamente hace un año, y ahora ya estás casi al 100%, ¿no? Caroline, háblanos un poco de tu caso, cómo es que también estás en contacto con Daniel, cómo fue el proceso, cómo fue el trabajo. Cuéntanos. Gracias. Bueno, yo creo que todo eso era hace 10 años, que no solo es el deporte, es también la parte de estrés del trabajo. Yo trabajo en la bolsa. Y, en JP Morgan. Sí. JP Morgan. Sí. Y tengo bastante gente a mi cargo, luego con 2 niños y, bueno, es lo que lleva la vida. Y tenía muchos dolores, sobre todo, bueno, en el cuello. Ya no podía mover el cuello. Luego iba por mejor, luego iba peor y ya no sabía más qué hacer. Y yo buscaba un poco por internet lo que se podía hacer y encontraba la neuromusculación. Y miraba quién en España haría esto. Y había una lista y había un primer nombre que no cogí, no sé por qué, y el segundo era Dani. Y esto era hace 10 años. Y yo llegué y ni podía ni girar la cabeza. ¿Ni girar la cabeza? No podía girarla, y sabía que esto en este momento, bueno, yo no creo que tenía ya la artrosis, la osteoartrosis, era más por los nervios y por la tensión, la presión. Y sí, hemos empezado a trabajar con Dani y yo creo que ya 2 o 3 meses después ya estaba muchísimo mejor y casi ya no de dolor. Y bueno, estaba haciendo el paddle surf y luego ya, bueno, yo bien, y un día después de una competición en paddle surf, llevaba a los niños en la bici y se me ha caído la bici encima del pie. Y eso, bueno, me rompí el pie, pero no han visto que estaba roto el pie. Y bueno, yo iba a ver a Dani y dije, bueno, Dani, ahora vengo con esto, y me dice, bueno, eso, si esto no está roto, pues tú me digas. Pues hasta 6 meses después no me lo han reconocido que era roto, pero resultaba que un mes después estaba ya en París haciendo la bajada del Sena con una competición de paddle surf, porque estaba el pie bastante bien y sobre todo el resto del cuerpo estabilizado. Luego, claro que había un trabajo más fino y yo quería volver al traumatólogo porque siempre quedaba un poquitín que no tenía que ver con los músculos ni con los nervios, pero más de la estructura ósea. Y ahí sí que me han dicho, ay, hostia, sí que estaba roto. Lo que me ha dicho Dani desde el principio. Pero claro, que eso ya era una cosa. Y después que esto estaba querido y el cuello también bien, durante 9 años no lo necesitaba los servicios de Dani, porque estaba muy bien. ¿Y qué quieres más si no necesitas? Pues bueno, yo siempre, bueno, nos veíamos y todo eso.
hasta el año pasado que he tenido un cáncer y, bueno, hace un año estaba sin pelo ni nada, estaba en medio de quimioterapia y luego con la radioterapia también hasta finales de julio, pues ahora sin cáncer y todo eso, pero empezaban los dolores. Y sobre todo, bueno, me ha causado algunos agentes de la quimioterapia, me han causado una osteoartritis a nivel de los lumbares y a nivel de los cervicales. Y con esto sí que iba a ver a Dani porque no podía girar la cabeza. Ahora no en este lado, pero así no lo podía girar porque estaba ahí todo bloqueado. Y desde, no sé, desde octubre trabajamos y ya en diciembre empezaba con volver a hacer deporte porque además del paddle surf también tengo un caballo. Y al final de enero he hecho mi primera competición de doma clásica. Y bueno, salió muy bien y desde luego sí que estamos trabajando en algunos puntos porque todavía mi cuerpo se está recuperando y sobre todo, bueno, un poco la fuerza, ¿cómo se dice? El core. Sí, la fuerza de la parte central del cuerpo. Sí, ¿no? la parte central. El tronco, la columna. Pero no por dolor, pero más de tema de optimización de músculos y sobre todo con un caballo es todavía más importante porque en doma clásica hay que tener muy buena posición, muy buena postura y si tú tienes dolor, pues el caballo te va a tener dolor también porque tú no tienes el equilibrio. Entonces el equilibrio, ¿no?, que sea en la tabla de paddle surf o en el caballo es fundamental. Y el equilibrio mental todavía más porque en el mar te puedes caer, pero con el caballo pues... si te caes las cosas empeoran bastante, ¿no? Pues no te caes, pero es más que el caballo lo nota. También. Y va la cosa mucho más difícil. Y ahora mismo, Caroline, ¿cómo estás de la artrosis cervical? Pues muy bien. Muy bien. He visto al traumatólogo hace una semana y no tengo dolor, no tengo nada. Es que Bien. nada de nada. Ya puedes girar. Sí, no estoy parando con nada, no estoy parando y tengo una vida ya casi normal y no tengo dolor. Y eso ya en 4 o 5 meses ya se había restablecido todo. Claro, hablamos de un caso, una artrosis, lo que yo tengo entendido, seguramente estoy equivocado. Con artrosis en principio es un proceso degenerativo y que no tiene marcha atrás. Puedes aliviarlo, pero no tiene marcha atrás. Aquí estamos viendo que no. Sí. Eso es lo que hablamos en la última entrevista contigo, Alex. Me hablaste de tu mamá. Sí. Tu madre es de edad relativamente temprana, le habían diagnosticado artrosis en las rodillas, si no recuerdo mal. Sí. Hablamos también de por dónde empezarías con una artrosis de rodilla. Yo te comenté en aquel momento lo último en lo que yo entraría cuando hay un dolor de rodillas en la rodilla. Y lo digo porque eso fue como un titular, ¿no? Sorprendente. Pero ciertamente es verdad, hay muchas enfermedades, patologías que se considera que van a degenerar exclusivamente. Y en aquel momento recuerdo también que hablamos de hábitos, buenos hábitos, malos hábitos. Evidentemente tocar hábitos es algo fundamental cuando... Claro, es que el impacto de un mal hábito en tu vida está ahí prácticamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, modificar esto tiene un altísimo también impacto sobre tu salud y al final reviertes los efectos, potencialmente puedes llegar a revertir los efectos porque es que es como redimensionar todo. El reset que decía Javier, Carol con el cuello bloqueado en la primera sesión que nos vimos. Después pasó el proceso oncológico también, el cuello dolorido para posiciones muy concretas. Necesitas cambiar los foundations, ¿no? En inglés, los fundamentos, los pilares tienen que ser retocados de forma intensa y eso también lleva a que en situaciones concretas puedes tener... hay situaciones en las que tú debes de asumir un punto de riesgo como terapeuta. También planteárselo a la persona y desde ahí proyectar hacia un futuro, pero de sesión en sesión, ¿no? Con las bases bien establecidas para que la persona sepa hacia dónde estás yendo. Porque uno de los aspectos que hay de mayor mayor empeoramiento
de empeoramiento más severo de las artrosis es la duda, el temor, el miedo que la gente tiene al dolor. Y todo eso, al final, es como una especie de pez que se muerde la cola, que te mete en un agujero de donde no sabes cómo vas a salir. Y cada día un poquito más, y cada día un poquito más. Y bueno, ahora te diagnostican artrosis. Ahora, bueno, según los médicos, yo a los 12 años, si no dejaba el fútbol, iba a estar en silla de ruedas. Una historia un tanto, algo diferente, pero similar al Joe Dispenza. Es decir, él tuvo un accidente grave, por parecer quedó afectado fuertemente su columna. Yo no tuve ese accidente tan grave, pero sí que es verdad que a mí los médicos, mi espalda no le daban muchos visos de estar sana. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, hasta aquí me han dicho esto y yo ahora tengo que hacer mi proceso, y lo cierto es que eso lleva también su tiempo, porque tú necesitas hacer acopio de fuerza interna, de decir, bueno, pues me tengo que enfrentar con esto porque no me va a sacar nadie de esto, ¿no? Entonces yo tengo que seguir mi camino, mi proceso, y es una historia de autoconfianza. Y entonces, en ese sentido, yo debo de hacer que estas personas que me dan su confianza realmente puedan proyectarse en un futuro mejor. Y eso lo vas haciendo de forma progresiva, paulatina, con un puntito de paciencia por ambos lados y con mucho cariño. Y luego, pues oye, sistemática y adelante. Y ir cogiendo puntos donde la persona va haciendo anclaje de emoción positiva, y entonces ahí sí que ya hay un cambio. Anclaje de emoción positiva. Sí, sí. Háblame de eso. Bueno, interesante. Claro, no. En todo momento hay situaciones de crisis. En todo cambio hay situaciones en las cuales uno está más cómodo, más incómodo. Bueno, Javier y Carol te podrán decir que siempre que entran por la puerta, la primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Qué tal? Van a cambiarse, vuelven, entonces entramos en la sala, y en la sala seguimos conversando, porque yo necesito saber dónde se encuentran ellos emocionalmente. Si están más preparados para recibir caña, yo voy a la caña. Si están menos preparados y necesitan más conversación o necesitan un puntito más de paciencia, cariño a nivel corporal, hay que saber enfocar la situación también. No puedes irte por los cerros de Úbeda, no puedes coger un... Este es uno de los puntos más bonitos de mi profesión, a la vez de los más crudos, ¿no? O sea, no puedes hacer un programa y lo voy a seguir a rajatabla este programa porque así es como tiene que ser y así será. Y no, esto no funciona, lo siento mucho. Tú necesitas tejer un traje a medida de cada persona para cada sesión en cada momento. Eso significa que tienes que estar atento a esas variables, y significa que tienes que estar muy abierto de mente y de oídos, porque lo que filtres, o sea, lo que entre por las orejas tendrá que ser filtrado por tu mente, y en ese momento tú establecerás dónde tienes que trabajar con esa persona y cómo debes de trabajar con ella. Y es a partir de ahí que vas haciendo anclaje de emociones positivas, porque ellos se van encontrando cada vez más sólidos y más capacitados. Y conforme van pudiendo aplicarlo en su vida, en su día a día, es cuando ellos realmente dicen, es cuando se produce el cambio en realidad. Es cuando se produce el cambio, porque ellos anclan esa emoción positiva, se empiezan a creer que están en el proceso, y ahí es donde ya todo empieza a subir el nivel. Después llegas a otra meseta, evidentemente, y necesitas volver a encontrar otros elementos para poder escalar al siguiente nivel, de forma sucesiva, hasta que te encuentras con personas que estaban en una situación crítica y pueden hacer deporte de forma sistemática y regular ya, o deportes extremos, como en el caso de Javier, que se puede ir a hacer, pues eso, ¿no? Una ultra carrera o una BTT de larguísima distancia, de 8 días de duración. Claro, los testimonios de Javier, de Caroline, nos sirven para entender que el cuerpo es reciclable, ¿no? El cuerpo es recuperable en todo momento, si se sabe cómo, obviamente. Y se sabe contar con profesionales como en este caso el equipo capitaneado por Daniel en Optimus. Uh-huh. Háblanos un poco más, Daniel, de lo que hacéis en Optimus y cómo podéis ayudar a alguien pues que se encuentre, ¿no?, en una situación como la que se encontraban Javier o Caroline. Muy bien, pues bueno, la situación o el proceso sería, primero de todo, ofrecer una visita de evaluación, en este caso es gratuita, sobre todo para, como decimos, saber dónde se encuentra la persona. En muchos momentos también es importante conocer las vicisitudes en las que se encuentra en ese momento, para realmente quedarte con la situación de esa persona. Y a partir del momento en que sabes dónde se encuentra, puedes comenzar a plantear un camino. En ese camino tienes que poner también deadlines, es decir, también tienes que poner puntos de anclaje emocional, ¿no? O sea,
Hay muchas personas que vienen al estudio y no pueden andar. Hay personas que vienen al estudio y no pueden girar el cuello. Hay personas que vienen al estudio y vienen hechos como un caballo, o sea, con el culete para afuera. Y andan así. Entonces, vale, vamos a poner las cosas claras. ¿A dónde queremos llegar en un primer momento? Eso da también perspectiva a la persona y le da también una pátina de certidumbre. Perspectiva y certidumbre. Por lo cual, empezamos a poner las piedras sobre las cuales se va a construir esos fundamentos sobre los cuales se va a construir el castillo que quieren construir. Necesitamos reforzar las estructuras en los 3 aspectos que he comentado al inicio: cuerpo, mente y emoción. Pero en algún momento tienen que sentir que el cuerpo les funciona, porque es a partir de ahí que también mental y emocionalmente van a salir muy reforzados. Y este es un poquito el camino que se traza en Optimus. Daniel, Javier, Caroline, gracias por estar hoy en Alex Comunica, en este programa especial que estamos dedicando también al solsticio de verano y que nos invita, hombre, que nos da mucha esperanza, ¿no? Porque sobre todo yo lo sé, porque lo he vivido por familiares, que parece que cuando uno empieza a tener dolores ya vaya a estar con ese dolor toda la vida y tiene que aprender a convivir con él. Cuando no, puedes vivir sin dolor y puedes recuperarte y el cuerpo es reciclable. Daniel, Caroline, Javier, gracias por estar aquí en Alex Comunica. Muchas gracias, Alex. Bueno, de todos modos también os recuerdo que cualquier cosa que necesitéis de Daniel y su equipo, ahí tenéis toda la información, tenéis optimus.com con 2 M's, en Instagram lo podéis seguir como OptimusBCN también con 2 M's y hay un teléfono de contacto que es el 605 89 94 23, primera visita que es de diagnóstico gratuita, ¿no? Totalmente, sí. 605 89 94 23. ¿Hacéis también online o tiene que ser presencial? Pregunto. Pues aquí en Barcelona fundamentalmente sería presencial, pero sí que es verdad que tenemos programas funcionando online y, bueno, sobre todo para gente de fuera de Cataluña, ¿no? Fuera de Barcelona sobre todo. Pero sí, también funciona el mundo online, está funcionando muy bien. Pues aquellos que quizá os pongáis en contacto con ellos desde fuera de España, el 0034 más 34 delante y el 605 89 94 23.